La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola cafetera, soy Juanma Gonzalvo. Hace muchos años que os escucho y me he decidido a hacerme mecenas ahora que me va bien. Soy enólogo, hago vino. En las redes soy @experto en vinos y viajo por Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón para hacer diferentes vinos. Y como estoy conduciendo todo el día, pues me pongo vuestro podcast y me encanta. Saludos desde Ayoza, en Teruel. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. The United States Congress just passed the Respect for Marriage Act. Long overdue, it's an historic day. What this means is it is finally in law that we will respect, defend, and protect the right of every individual to marry the person they love. It's a good day. Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. Nos vamos a jugar si en el Consejo de Ministros y Ministras la digitalización que tenemos lo es con derechos laborales o no. Una persona que transita las calles de nuestras ciudades repartiendo en bicicleta y que lo hace a cambio de un salario y además bajo las órdenes de una plataforma digital no es un empleador, es un trabajador o una trabajadora. Y lo vienen diciendo así prácticamente todos los tribunales del conjunto de la Unión Europea. La posición española en esta materia es firme, no la vamos a cambiar. Creo que tanto para las elecciones municipales y autonómicas, en este caso no Consumar, en tanto que Yolanda Díaz ha dicho que no se presentará, sino con otras fuerzas políticas, como para las elecciones generales, para ambas es importante no repetir el error de Andalucía. Creo que lo que hay que evitar es repetir lo que sucedió en Andalucía y que cuanto antes mejor. Pero seguimos esperando y ya digo, creo que es importante mantener la posibilidad de un acuerdo de coalición con Sumar. The Arctic in the north, vast and filled with unexpected life. ¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuándo la queremos? ¡Ya!
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 9 de diciembre de 2022 y vamos a centrar el programa, el hashtag de hoy, en un documental del que todo el mundo está hablando. Es sobre salud mental, se llama Stud. Y es un documental que habla sobre, por ejemplo, cómo afrontar la incertidumbre, de una serie de herramientas también sobre cómo enfrentarse a las dificultades que muchas veces nos encontramos sobre salud mental. Lo vamos a analizar en la sección de series, ya hablamos ayer, lo introdujimos ayer, y es un documental en el que el actor Jonah Hill se graba con su propio terapeuta y sacan una serie de claves que en realidad, como él decía, pueden ayudar a muchísimas personas. Vamos a hablar hoy de este documental de Stud y también en la actualidad seguimos la pista sobre lo que sucede en Perú. Allí la presidenta Dina Boluarte ha dicho que no adelantarán elecciones y mientras en Estados Unidos se blinda la protección del matrimonio homosexual. El Congreso de Estados Unidos ha aprobado una ley que va a proteger el matrimonio homosexual a nivel federal para blindarlo en todos los estados. También desde Estados Unidos nos llega la noticia de que han anunciado la liberación de la atleta que fue detenida en Rusia. Y mientras las activistas climáticas no se olvidan de la situación que estamos viviendo, siguen haciendo acciones contra la crisis climática. En la COP15, la cumbre a nivel mundial sobre biodiversidad, allí una serie de manifestantes y activistas indígenas irrumpieron mientras estaba haciendo su discurso el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, exigiendo el fin de la destrucción de la naturaleza y también la ocupación de sus tierras ancestrales. Y aquí en España también un ejemplo más, en este caso de Futuro Vegetal, y ha sido frente a Cortilandia, frente al Corte Inglés, y decían desde la acción Futuro Vegetal: pintamos de rojo y negro usando extintores para protestar contra el modelo agroalimentario que es responsable directamente de la emergencia climática actual. Estas empresas explotan a sus trabajadoras, promueven el consumo de productos basados en petróleo o la destrucción de la biosfera, desde la industria textil a la ganadería, y expolian los recursos en regiones empobrecidas. Y mientras continúan las acciones climáticas por todo el mundo, también se avanza, en este caso, en el blindaje de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, empezando por un ejemplo, en el caso de la Unión Europea, una reunión que ha habido de ministros y ministras de toda la Unión Europea. En esa estuvo la ministra española Yolanda Díaz, donde insistió en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales, en que no pueden ser falsos autónomos, sino que tienen que ser considerados y consideradas como asalariados y asalariadas. Y también, para finalizar, sobre la unidad de la izquierda. En el caso de España nos encontramos con que pues hay avances en las declaraciones. Isa Serra era entrevistada en la agencia de noticias Europa Press y allí hablaba de que están a favor de esas negociaciones con Sumar, decía, para no cometer el error que hubo en el caso de las elecciones autonómicas de Andalucía, y decían: estamos a la espera de conversaciones con Sumar. Estos serían los temas que tenemos encima de la mesa y que vamos a comentar con el hashtag #LaCafeteraStud. #LaCafeteraStud. Muy buenos días a todas aquellas personas que estáis levantadas, que estáis en directo. Muy buenos días, Mamen. Muy buenos días, Isabel, Esperanza, Beca, Mara, Odemiro, Edi Muscus, Ángel. También veo por aquí a que se me había olvidado, Xavi Gracia. Muy buenos días, Tayechi. Muy buenos días, Curro. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí una mañana más para analizar qué es lo que sucede en el mundo y qué reflexiones nos va dejando. Arrancamos.
watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion. Y mientras seguimos con el foco puesto en lo sucedido en Perú, ayer comentábamos toda esa consecución de cosas que sucedieron en menos de 24 horas, incluso si me apuras sucedió en prácticamente 3 horas. Ese anuncio que hizo el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, luego su detención y más tarde el nombramiento de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte. Ahora ella está asumiendo el cargo de presidenta de Perú. Y ojo, porque le preguntaban los medios de comunicación si tiene en mente el planteamiento de un adelanto electoral y ella decía esto. Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. Esto decía la nueva presidenta, que descartaba adelantar elecciones e insistían en asumir ese cargo. Apelaba también a la unidad nacional y la verdad es que tendrá que enfrentarse a grandes retos a los que se enfrenta este país después de haber vivido lo que está viviendo y además, insistía en varios medios de comunicación, 6 presidentes en 6 años. Lo que sí que está claro y en lo que sí que hay cierto consenso es en la inestabilidad que se está viviendo en Perú y los grandes retos a los que tiene que enfrentarse esta nueva presidenta. De momento estamos también pendientes de cuál va a ser las consecuencias que va a tener la detención de Pedro Castillo. Para el propio Pedro Castillo, cuál va a ser la condena a la que se puede enfrentar. Esto en Perú, pero mientras, como decimos, insistimos aquí muchísimas veces, los derechos nunca están realmente conquistados y por eso es tan importante, ante los intentos de retroceso, que se blinden ciertos derechos. En Estados Unidos escuchábamos a la vicepresidenta Kamala Harris, después de aprobarse en el Congreso la ley de matrimonio homosexual, la ley que va a blindar este derecho a nivel federal, y ella insistía, es un buen día, es una buena noticia. The United States Congress just passed the Respect for Marriage Act. Long overdue, it's an historic day. What this means is it is finally in law that we will respect, defend, and protect the right of every individual to marry the person they love. It's a good day. El Congreso de Estados Unidos, que ha blindado el matrimonio homosexual a nivel federal con un proyecto de ley, decían, histórico. Varios medios de comunicación. El Tribunal Supremo va a reconocer el matrimonio homosexual desde 2015, el matrimonio homosexual desde 2015, pero hay temor a que cambie su doctrina. Bueno, no sería extraño viendo lo que se ha hecho, por ejemplo, con la ley del aborto en algunos estados y cómo ya estamos viendo varios reportajes, ¿no? Que señalan y que van mostrando cuál es la consecuencia de que se haya acabado con el derecho al aborto en algunos estados, y es que las mujeres tienen que viajar, las que pueden, pues tienen que viajar, por ejemplo, a Nueva York para poder hacer uso del derecho legítimo que tendrían que tener para interrumpir voluntariamente su embarazo. La nueva ley garantiza que las uniones del mismo sexo, en este caso de la ley de matrimonio homosexual, no puedan ser discriminadas, aunque diera marcha atrás. Hablan de que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, lo validó por 258 votos a favor y 169 en contra. Decían en RTV, decían además que en la votación de este jueves, al margen de los demócratas, 39 republicanos votaron a favor, como hicieron 12 senadores conservadores la semana pasada. Y esto demuestra también lo transversales que son algunos asuntos que trascienden las propias ideologías, y en este caso se ha conseguido dar ese primer paso en el blindaje del matrimonio homosexual a nivel federal en Estados Unidos, mientras, como insistimos, pues hay derechos como el derecho al aborto, en el que hay mujeres que
pues que han visto retroceder ese derecho tanto como para tener que viajar a otros estados para conseguir ejercer su derecho legítimo a interrumpir voluntariamente el embarazo. Como decimos, insistimos aquí muchas veces, los derechos pocas veces están tan blindados y hay que seguir luchando cada día para protegerlos. You can make plans, but they'll change most time. So pour me one more glass of dandelion wine. Pour me one more glass of dandelion wine. Y también desde Estados Unidos nos llegan otras informaciones, en este caso tienen que ver con la detención de la atleta americana que ha sido liberada. Rusia libera a la basquetbolista Brittney Griner en intercambio por un traficante de armas con Estados Unidos. Dice la BBC, Washington y Moscú han dado a conocer este jueves que se realizó un intercambio de prisioneros entre la basquetbolista estadounidense que se encontraba en una prisión en Rusia y el traficante de armas Victor Bout, que estaba detenido en una cárcel de Estados Unidos desde hace 12 años. Y escuchábamos así al presidente Joe Biden después anunciando esa liberación. Moments ago, standing together with her wife Sherelle in the Oval Office, I spoke with Brittney Griner. She's safe. She's on a plane. She's on her way home. After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances, Brittney will soon be back in the arms of her loved ones, and she should have been there all along. Y mientras, como decíamos, el activismo contra la crisis climática, el activismo ambiental no descansa y ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la COP15, la cumbre sobre biodiversidad, la cumbre a nivel global sobre biodiversidad. Allí han hablado numerosos líderes, entre ellos el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero era interrumpido por unas activistas indígenas que recordaban los numerosos retos que hay por delante, exigían el fin de la destrucción de la naturaleza y también el fin de la ocupación de sus tierras. The Arctic in the north, vast and filled with unexpected life. Así rompían en esa cumbre, lo hacían mientras estaba hablando Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Líderes indígenas latinoamericanas criticaron la doble moral e hipocresía de Canadá, a la que acusaron de presionar para debilitar las regulaciones contra la deforestación en un intento de proteger su sector forestal. Decían en una rueda de prensa en Montreal, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, la COP15, indígenas de Brasil, Costa Rica y Colombia, parte de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, ampliaron sus críticas a otros países y también dijeron que los intentos de debilitar regulaciones es una tendencia global. Insistían en señalar esa doble moral, esa hipocresía, una manera más también de presionar sobre la política para que haya acciones. Y esto además me recuerda a una intervención que tuvo Ernest Urtasun, un eurodiputado de los Verdes en el Parlamento Europeo, en un programa de televisión en el que él insistía también sobre la importancia de que haya este tipo de acciones ambientales que presionen a la política, ¿no? Decía, es que muchas de las leyes, muchos de los avances en las regulaciones sobre el medio ambiente ha influido y mucho la presión de los movimientos sociales, la presión de las manifestaciones de los activistas y las activistas para que haya cambios.
movilizaciones, acciones como la que se vivió también en España frente a lo que se llama Cortilandia, que bueno, es un espectáculo frente a un conocido centro comercial en España. Bueno, pues bien, allí se plantaron y dijeron lo siguiente. ¿Cuándo la queremos? ¡Ya! ¿Qué queremos? Allí decían, pintamos Cortilandia de rojo y de negro, decían, usando extintores y para protestar contra el modelo agroalimentario que es responsable directamente de la emergencia climática actual. Estas empresas explotan a sus trabajadoras, promueven el consumo de productos basados en petróleo o la destrucción de la biosfera. Desde esta cuenta de Twitter de Futuro Vegetal, que es la organización que se manifestó frente a este centro comercial, insistían en exigir que las subvenciones dirigidas a la ganadería intensiva se deriven a alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales, que la ciencia asegura que acabar con la industria ganadera es una parte fundamental para mitigar la crisis climática, e insistían en que este tipo de centros comerciales, este tipo de empresas promocionan un modelo de consumo insostenible en Navidad de carne y otros productos de origen animal que, decían, sabemos que tiene gran impacto en la crisis climática. Y allí se plantaron, como decían, pintando de rojo y negro, usando extintores, esa fachada de ese espectáculo en el centro comercial para protestar por el modelo agroalimentario que, decían, es responsable directamente de la emergencia climática. Así que en diferentes puntos del planeta sigue habiendo gente que no se conforma, que sigue insistiendo en la protección del planeta al que pertenecemos todos y todas, y ellos no cesan en estas acciones e insisten en la necesidad de proteger nuestro planeta. También para, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, no convertirnos en la civilización de la basura. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Y también sobre otros asuntos hablábamos antes de la necesidad de proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que están en las plataformas digitales. En el caso de España se ha llamado la Ley Rider, pero en definitiva de lo que se trata es de acabar con los llamados falsos autónomos, falsas autónomas, y que estas personas sean consideradas trabajadores y trabajadoras, asalariados y asalariadas. En esto se está avanzando, en este caso en la Unión Europea. Se reunían ayer varios ministros y ministras de diferentes países europeos y lo que iban a tratar era precisamente eso, cómo blindar, cómo proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales. En el caso de España, insistía muy duramente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en que la posición de España va a seguir siendo la misma, la de defender estos derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Hoy es un día trascendental para la Unión Europea, fundamentalmente porque nos vamos a jugar si en el Consejo de Ministros y Ministras la digitalización que tenemos lo es con derechos laborales o no. Una persona que transita las calles de nuestras ciudades repartiendo en bicicleta y que lo hace a cambio de un salario y además bajo las órdenes de una plataforma digital no es un empleador, es un trabajador o una trabajadora. Y lo vienen diciendo así prácticamente todos los tribunales del conjunto de la Unión Europea. La posición española en esta materia es firme, no la vamos a cambiar. Lo que hoy se juega en el seno de la Unión Europea es el concepto de la subordinación y, desde luego, el Gobierno de España, el Gobierno de coalición progresista, siempre estará defendiendo los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. En este caso, decían desde la Agencia de Feministros de la Unión Europea, no han logrado acordar la directiva laboral sobre plataformas digitales. Ministros y ministras de Empleo de la Unión Europea no consiguieron este jueves cerrar el acuerdo sobre la directiva que busca mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Uber y Amazon. Decían, pese a los esfuerzos que hemos hecho, no hemos logrado el acuerdo y la mayoría cualificada sobre la orientación general, decía el ministro checo de Empleo, cuyo país pues ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea, y decían que expresaron en ese sentido pues durante la reunión de ministros de Empleo de los 27, allí se pretendía lograr un pacto entre los países sobre este asunto, pero no se ha logrado. Y así que seguiremos expectantes. Yolanda Díaz insistía en la necesidad de que tiene que lograrse un acuerdo ambicioso, así que bueno, seguiremos expectantes sobre este asunto. Luego, además, el gran debate sobre la unidad de la izquierda. En España seguimos pendientes de la actualidad de la negociación que puede haber entre las distintas fuerzas de izquierdas. En este caso, sobre las elecciones generales, en las elecciones autonómicas y municipales, en principio no va a haber esa coalición porque una de las partes, Sumar, ha dicho que no se presentarían a las municipales y autonómicas, pero es verdad que queda pendiente el asunto de las elecciones generales. Sobre esto le preguntaban a la portavoz de Podemos, Isa Serra, en una entrevista en Europa Press, y daba una de las claves, y es que decían no se puede volver a cometer el error que se cometió en las autonómicas de Andalucía, cuando, sabéis, el acuerdo llegó tarde y hubo una gran polémica que no ayudó a conseguir unos resultados electorales favorables. Ella además seguía insistiendo en que tienen la mano tendida hacia Sumar para conseguir esa coalición de izquierdas. Creo que tanto para las elecciones municipales y autonómicas, en este caso no con Sumar, en tanto que Yolanda Díaz ha dicho que no se presentará, sino con otras fuerzas políticas, como para las elecciones generales, para ambas es importante no repetir el error de Andalucía. El error de Andalucía tiene que ver con que se llegó muy tarde a una negociación y eso generó pues un acuerdo con enormes deficiencias, ¿no? Yo creo que eso lo sabe el conjunto de la izquierda y de quien quiso apoyar a Unidas Podemos en Andalucía, o a la coalición por Andalucía. Y en ese sentido, pues creo que lo que hay que evitar es repetir lo que sucedió en Andalucía, y que cuanto antes mejor. Pero seguimos esperando y ya digo, creo que es importante mantener la posibilidad de un acuerdo de coalición con Sumar. There's a lot to see, a lot to do. Recently I've realized I like doing it all with you. Y si hay algo que está copando las portadas de periódico españolas es el asunto de la malversación. El diario El País dice: el Gobierno y Esquerra Republicana negocian retoques de última hora en la malversación. El Partido Socialista trata de atajar críticas internas con cambios en el texto de Esquerra. Y decían también que Yolanda Díaz aseguraba que Unidas Podemos no va a presentar enmiendas para reformar la malversación. Unidas Podemos no formula enmiendas con un tipo penal conocido como malversación
dijo la vicepresidenta segunda, y además hay que tener en cuenta que el plazo para presentar las enmiendas sobre la reforma del delito de sedición finaliza este mismo viernes. También en La Vanguardia decían PSOE y Esquerra Republicana apuran al máximo la reforma de la malversación. Socialistas y Podemos y Unidas Podemos presentarán 2 enmiendas para forzar al Poder Judicial a elegir a sus 2 magistrados para el Tribunal Constitucional. Y en el diario.es dicen, también hablan del asunto de justicia. El Gobierno pone fin al secuestro del Constitucional al suprimir la mayoría de 3/5 en el Poder Judicial para elegir magistrados. Y en el diariopublico.es hablan de las huellas del PP en el Código Penal, más allá de la malversación, recortes de derechos y prisión permanente. Dicen que la reforma del Código Penal que acometió el gobierno de Rajoy en 2015 y que contó con la oposición frontal de todos los grupos parlamentarios no solo se centró en la reforma del delito de malversación, que ahora se quiere revertir, sino que afectó a 250 artículos y significó recortes de la libertad de expresión, de información y de manifestación que aún siguen vigentes. Y otro asunto que llevan en portada en el diario El País tiene que ver con los casos de pederastia. Decían en el Valle de los Caídos, 2 antiguos alumnos denuncian las agresiones sexuales de 6 monjes en la abadía de Cuelgamuros en los años 60 y 70. Hablan de estos casos, declaraciones como: tengo 72 años y he vivido toda mi vida con esto, decía Antonio Arévalo González, que estudió allí entre 1959 y 1961. Y eso también nos lleva a una información a nivel global que habla de archivos de los servicios secretos de Polonia que señalan a Juan Pablo II como encubridor de pederastas. Decía el diario.es que una investigación asegura que no actuó con decisión en varios casos de abusos en Cracovia, una dinámica que se perpetuó durante su etapa como papa, con casos tan escandalosos como los del Marcial Maciel, y decían que durante su misión como arzobispo de Cracovia sabía de sacerdotes que abusaban de niños y los ayudaba a evadir el castigo, incluso transfiriéndolos a otras parroquias, hablándonos así como de todos estos casos de pederastia en la Iglesia, que no solamente han ocurrido en España, han ocurrido, por desgracia, a nivel global. Conocemos varios casos en distintos países. Ahora conocemos esto de Juan Pablo II, y que revela también que si eso sucedió y si eso se perpetuó en el tiempo fue porque se permitió y fue porque hubo gente que miró para otro lado. Took a long time to know what I wanted, and now I do, and I will wait on you. Took a long time to know what I needed, and now it's clear whenever you are near. Bueno, y entonces, ahora sí, después de hacer este repaso de actualidad, vamos a la página internacional, donde Pilar de la Peña nos hace un repaso, nos hace un análisis en profundidad de los asuntos más destacados por la prensa internacional en estos días, y vamos a ello. Was in front of me, and I can't lie, no matter how I try. Programas de radio, de televisión en España.
la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bien, pues ya sabéis que abrimos un capítulo en la cafetera cada semana para hablar de información internacional, la manera en la que los medios de comunicación internacionales se han referido a España, con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y hemos visto en The Economist cómo se aseguraba que los españoles son demasiado gruñones con sus políticos, y eso que las cosas van bastante bien, algo así, ¿no? Sí, la verdad es que el titular del reportaje o del artículo es literalmente ese, ¿no? Los españoles son demasiado gruñones con sus políticos. Y el subtítulo dice, y las cosas en realidad van bastante bien, ¿no? Pone de manifiesto el influyente semanario británico esta paradoja, ¿no? Que en 44 años de democracia, un país que además tiene buen tiempo, ciudades atractivas, fuertes lazos familiares, además en los 44 años de democracia pues se han doblado los ingresos, han emergido numerosas libertades sociales y sin embargo hay esta especie de rechazo a los políticos, y pone de relieve una encuesta que explica que apenas el 8% de los españoles confían en los partidos políticos y un 22% en el gobierno, ¿no? Y que eso está muy por detrás de, digamos, la media europea, que habla de un 18% de ciudadanos que confían en sus formaciones políticas y un 37% en sus gobiernos, ¿no? Y intenta explicar por qué se sucede esto y por qué hay ese nivel de enfado con los políticos, de desconfianza y de rechazo. Y en este sentido pone de relieve que los partidos políticos, que ha habido pues el bipartidismo en España, durante años el PSOE, el PP, pero que realmente la fragmentación y la llegada de nuevos partidos políticos ha cambiado un poquito el escenario, aunque reparte culpas sobre esta situación en general, ¿no? Pero hay un par de apuntes que dice el artículo que son llamativos. Por ejemplo, en este sentido que explica que las cosas van razonablemente bien, le dedica un par de elogios a Pedro Sánchez, que considera que ha gestionado con bastante habilidad la situación de gobierno de coalición que ha habido en los últimos años en España con Podemos, y que ha sido capaz de este gobierno de aprobar bastantes normas, que además es llamativo porque hace 1 o 2 semanas otro artículo de Economist venía a resaltar lo mismo, que a pesar de las dudas sobre la posibilidad de que fuera a durar y agotar la legislatura, pues el gobierno la estaba consiguiendo, y bueno, pues destacaba este papel de Pedro Sánchez entre las cosas que iban bien en el país, aunque sí apuntaba que algunas de las últimas decisiones del gobierno pues habían provocado bastante irritación, habían encrespado algunos ánimos y habían provocado en particular reacciones muy brutales por parte de Vox, y alertaba del riesgo de que sí que se podía envenenar la política española aún más cuando los partidos más en los extremos son los que fijan el tono, decía The Economist. También hemos visto en Radio France que ven una España que está más dividida y más empobrecida que nunca. Sí, es un retrato que hacían de España. Hacían en un programa que se llama, de la radio francesa, que se llama Micro Européen, que realmente con algún invitado pues analizan un poco el paisaje de algún país en concreto. En este caso contaban con la participación de un periodista español ahí en Francia, que se llama Juan José Dorado, y hablaban de eso, una España más dividida y empobrecida que nunca, ¿no? En este sentido, pues ponían de relieve el problema con la inflación galopante y cómo se habían disparado los precios de los alimentos, aunque bueno, destacaban que últimamente los datos de inflación eran un poquito mejor, pero que realmente había complicado mucho la vida a numerosas familias este auge de precios. Hablaban también del paro y en el reportaje señalaban algo llamativo. Aquí consideramos que los datos del paro van mejorando, pero en este programa de la televisión francesa decían que España probablemente vaya a terminar el año con un 13% de paro, que es casi el doble que en Francia, que tiene en torno a un 7%, pero que implica que haya 3 millones de parados, ¿no? Y
ponía trazaba un símil con Francia, donde también tienen 3 millones de parados, pero tienen 20 millones más de habitantes, ¿no? Y en este sentido, pues ponía de relieve que seguía siendo un problema bastante estructural y que complicaba bastante la vida en España. De las pocas noticias positivas que destacaba era que el precio de la luz, que se había conseguido bajar el precio de la luz gracias a algunas de las medidas adoptadas, en concreto el tope al gas de la excepción ibérica, ¿no? Y luego también repasaba la actualidad política y decía, pues ponía de relieve eso, ¿no? Que cada vez se había complicado más porque primero la división entre izquierda y derecha se había ido profundizando, se había ido agrandando, pero es que además también destacaba que había bastante división tanto en el bando de la derecha, entre en concreto el PP y Vox, partido que decían y al que veían en plena reestructuración, y también en la izquierda, ¿no? Con las tensiones que estábamos viendo dentro del gobierno de coalición, incluso también dentro de Podemos. Y un aspecto que me llamó la atención del reportaje es que además ponía de relieve, eso sí, que había resurgido el republicanismo en España de la mano de Unidas Podemos. Luego hemos visto también como la prensa internacional subrayaba esta historia. Juan Carlos de Borbón consigue la inmunidad parcial en la demanda de Corina, aunque dicen que el caso no ha terminado, ¿no? Sí, la verdad es que casi todos los medios internacionales que se hacen eco de esta noticia, y hay unos cuantos, ¿no? Desde la BBC, Le Parisien, Euronews, Le Figaro, ABC News, medios como americanos también, Houston Chronicle, Bunte, la RTBF belga, todos destacaban que es una pequeña victoria, una victoria del monarca, del exmonarca español en esta batalla judicial que libra con su examante, que es lo que destacan todos los medios también, la examante Corinna Susain-Wittgenstein. Bueno, el monarca, el emérito, ha conseguido una pequeña victoria en el sentido de que los tribunales británicos, una apelación, la Corte de Apelaciones en concreto, ha reconocido que su inmunidad está garantizada incluso en los tribunales británicos hasta 2014, que es la fecha de su abdicación, y en este sentido pues había habido una sentencia previa que indicaba que podía, al haber sido hechos cometidos en la esfera privada, que podía ser juzgado. Ahora parece que en esos años, pues hasta el 2014, consideran que va a tener inmunidad, y en este sentido pues se hablaba, y muchos medios destacaban que con este fallo judicial pues conseguiría bloquear al menos una parte de la demanda de Corina. Pero casi todos los medios que, aunque destacan esta victoria de Juan Carlos, se hacen eco también de la reacción y de los comentarios de los abogados de la aristócrata alemana, que señalan que realmente la demanda y los hechos de acoso que imputan a Juan Carlos I se han producido a lo largo de 8 años, ¿no? En concreto la demanda se presenta en 2020, se consigue desde 2012 hasta 2020 ha habido diversos actos, y en este sentido ponen de relieve que este fallo judicial no acaba con la demanda, y que buena parte de los hechos que denuncian son posteriores, y que en este sentido creen que finalmente será juzgado el exmonarca español. Luego hemos visto como en Francia también se fijaban, decían, en el ambicioso y pionero servicio de salud mental de Barcelona. Sí, la verdad es que es un reportaje de su corresponsal, de Sandrine Moguel, que pone de relieve un servicio que se ha llevado a cabo en Barcelona prácticamente desde 2021, que se llama Consúltame, y que es un servicio de atención psicológica que se presta en los centros cívicos y digamos hasta en 13 centros cívicos de la capital catalana, y que busca atender de forma gratuita, sin cita previa, de forma un poquito más no tan oficial y digamos más informal y de forma más cercana a jóvenes de entre 12 y 22 años que tienen algún tipo de problema o que realmente necesitan una atención psicológica, ¿no? En este sentido resalta que es bastante ambicioso, que además ha ido creciendo este servicio que plantean desde el Ayuntamiento de Barcelona, que recuerda que está gobernado por la Izquierda Alternativa y por Ada Colau, y en este sentido pues pone de relieve que ha ido mejorando, que ha ido ayudando a numerosos jóvenes. Ha tenido, destaca el reportaje, hasta 2.300 jóvenes en este año, que está sirviendo pues para detectar y prevenir problemas más graves, que ayuda a los jóvenes tanto a identificar sus problemas, les da herramientas y sobre todo contribuye a desatascar los servicios de salud mental saturados, ¿no? Pero le llama la atención a Le Monde que el Ayuntamiento barcelonés pues haya puesto el bienestar
digamos, psicológico de su población como una de las prioridades y que con este plan de salud mental, que ya te digo, califican de ambicioso y de pionero, pues esté ofreciendo un servicio y una atención que está destacando. Bueno, y luego hemos visto como también que varios medios de comunicación de todo el mundo destacaban que Valencia ha sido elegida como la mejor ciudad del mundo para vivir y para trabajar. Sí, al menos para los expatriados. Ahora que hablamos siempre de que Madrid parece el centro de todo, realmente los medios internacionales, ya te digo que por un lado Le Monde con este reportaje sobre Barcelona y luego otros medios como CNBC, Bloomberg, Independent, destacando que ha sido una ciudad española la que ha sido elegida como la mejor del mundo para vivir y trabajar para los expatriados de todo el planeta, que ha sido Valencia, y que en una encuesta que se ha llevado a cabo en una especie de plataforma de expatriados y que digamos que reúne a varios expatriados, en la que ha habido más de 12.000 personas que han participado en esta encuesta, pues la capital levantina ha sido seleccionada como la mejor ciudad del mundo para vivir y trabajar para expatriados, ¿no? En este sentido, pues se ha puesto de manifiesto su clima, su vida nocturna, su cultura, en general el ambiente urbano y las facilidades para trabajar, ¿no? En este sentido también hay varios medios que recuerdan que además España está facilitando la posibilidad de lo que llaman convertirse en nómada digital, ¿no? Que los visados para expatriados que quieran venir a trabajar a España pues sean los requisitos se han suavizado, y en este sentido pues se pone de relieve que Valencia podría aprovecharse aún más de estas circunstancias. Bueno, pues es la imagen que proyectan los medios de comunicación internacionales sobre este país. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. Peggy 18. Abrimos el mundo, el universo de los videojuegos para descender a este territorio de la mano de los oyentes de la cafetera, que cada semana nos proponen un juego para descubrir, nos acompañan en alguna aventura, y hoy José Manuel Cuñat. Señor Cuñat, a sus pies, buenos días. Buenos días. Oye, con una propuesta, es un mundo abierto. Debo confesar que como ya me lo habíais sugerido, ya me lo habíais recomendado, le estuve echando un vistazo y la verdad es que me quedé fascinado, pero no di el paso. Creo que tú sí que estás profundizando en No Man's Sky, es el título de este videojuego, ¿no? Sí, correcto. ¿Llevas mucho? Sí, bueno, ¿no? Llevo un par de meses, llevaré unas 40 horas o algo así, porque voy jugando a ratitos. Tampoco es que tenga mucho tiempo para dedicarle. Porque además es un mundo abierto de exploración, con lo cual, una vez lo inicias, o sea, lo que no sabes es cuánto tiempo te va a llevar, ¿no? Sí, básicamente puedes estar siempre. El mundo se va generando, es un mundo abierto, pero es un mundo abierto un poco especial, porque es un mundo abierto que se genera por fórmulas matemáticas. Entonces, digamos que no puedes no acabar nunca la exploración. Los planetas son... Bueno, es un mundo abierto espacial. Entonces... ¿De qué va el título? O sea, ¿de qué va este videojuego? Bueno, pues básicamente eres un viajero espacial que te despiertas un día en un planeta al lado de una nave que está estropeada. Entonces, básicamente no sabes quién eres, ni de dónde has salido, ni recuerdas nada. Entonces, un poco esa es la historia que te guía hacia la exploración. Entonces, digamos que hay una pequeña historia así, que es la que te enseña pues al principio a reparar la nave y a salir al espacio y a viajar por ahí, y luego te enseña a fabricar pequeñas cosas para reparar la nave. Entonces tú puedes recoger materias primas y con esas materias primas arreglar cosas. Puedes fabricar chapas, puedes fabricar determinadas cosas que luego te ayudan a la nave, a echarle combustible a la nave y luego a ir mejorándola para poder viajar más y más lejos. Y estoy viendo que los planetas se van generando aleatoriamente, de manera que, claro, es infinito, porque, por ejemplo, Red Redemption 2, que es un juegazo y que es extra, digamos, que tiene una calidad, los gráficos son absolutamente realistas, es una pasada, pero, sin embargo, el territorio está limitado. Llega un momento que cuando ya lo has jugado durante unos meses, ya conoces perfectamente el territorio y las particularidades. Aquí no, aquí siempre se generan nuevos, ¿no? Exacto, puede ser muy grande el mapa, pero siempre es un mapa. Y aquí digamos que siempre, cuando te viajas a un sistema solar diferente, pues se generan una serie de planetas, y esos planetas dentro de sí mismos son también aleatorios, y entonces crean pues la superficie del planeta es diferente, las plantas son diferentes, la flora, la fauna, todo
es independiente de cada planeta. Entonces hay planetas que son como muy habitables y hay otros que son inhabitables totalmente. ¿Y hay alguna columna vertebral? Por ejemplo, en el Red Redemption tienes misiones que hacer, pero tienes una historia central, aunque luego tengas misiones derivadas cuando la acabas, pero hay como como un eje central, así un poco de una historia. ¿Aquí también o no? Sí. Digamos que la historia central consiste en saber quién eres. Entonces un poco vas descubriendo, conforme vas viajando, vas descubriendo planetas y estaciones espaciales que son de otras especies alienígenas con las que vas hablando, y entonces te vas enterando un poco de la historia, de qué es lo que ha pasado y de un poco de qué va el universo en el que estás, y un poco de si tú existes o no existes, o eres una simulación o qué eres. Vas entrando en contacto con distintas cosas, ¿no? Y a base de eso vas pues interactuando y te vas enterando de toda esa información. Luego digamos que eso es el eje principal, la principal misión, y luego van surgiendo otras misiones secundarias, como suele pasar en estos juegos, que puedes seguirlas o no, o puedes ir ampliando. Por ejemplo, hay una que es ampliar tu base. Tú cuando llegas a tu planeta, lo que te enseña es a crear tu base. Entonces digamos que eso es tu centro de operaciones, y desde ahí vas ampliando la base, o te vas a otro planeta y haces otra, ¿no? Entonces, pues esa digamos que te enseña a construir y te enseña otra serie de cosas. Puedes comerciar con lo que vas recogiendo del propio planeta, ir a la estación espacial y venderlo, conseguir pasta, ampliar tu nave, comprarte otra nave. No sé, hay una serie de misiones, pero todas las misiones siempre tienen una base de exploración. Entonces hay veces que te hace ir a otro planeta a conseguir una determinada materia prima que solo hay en algunos planetas, como escarcha, o como un metal como oro, por ejemplo. Oro hay por ahí por el espacio en asteroides que van por ahí flotando. Entonces tienes que capturar el material a base de disparos, y bueno, con eso vas recopilando por ahí los materiales que necesitas para hacer una determinada cosa. Entonces digamos que todas las aventuras te sugieren explorar al final. ¿Y el videojuego se acaba en algún momento o no? O sea, terminas las misiones, terminas la historia, luego podrás seguir recorriéndolo, pero ¿esto tiene algún final o no? Me imagino que sí. Digamos que si sigues mucho el argumento principal, a mí me ha llegado un momento en el que habla de ir al centro a reiniciar. Entonces yo ahí no he seguido, porque te daba la opción también de seguir explorando. Entonces yo ahí ya no me he aventurado, porque digo, a ver si esto se acaba o no. Sí que hay un porcentaje de como casi todos, que te dice, pues has recorrido no sé cuánto porcentaje del juego, ¿no? Has jugado tanto. Entonces yo llevo un 50%, no sé si va a acabar ahí o no, pero da la impresión de que sí. Entonces digamos que yo no he seguido mucho por ahí. Pero bueno, ya te digo que puedes seguir viajando por ahí, porque sigue habiendo cosas que ver, sigue habiendo misiones secundarias que te pueden servir de inspiración para hacer cosas, o simplemente vas ahí a aterrizar en un planeta nuevo o a volarlo. A mí me gusta mucho volar por la superficie de los planetas, porque me flipa, porque los simuladores de vuelo de antes no hacían lo que hace este. ¿Así? ¿Por qué? Este tiene unas... Porque estoy viendo algunas imágenes aéreas. ¿A qué te refieres con eso? Pues yo creo que porque está muy bien hecho la simulación de la enormidad de los planetas, por ejemplo. Tú te pones a volar por un planeta, el planeta no se acaba nunca, que es lo que debería ser. O sea, si tú estuvieras en la Tierra y te pones a volar y a darle vueltas al planeta, pues no le das la vuelta así en un rato, sino que todo tarda. Pero ese efecto está muy bien conseguido. Y en los simuladores de vuelo a mí nunca me ha dado esa impresión, esa sensación de que te acercas al suelo cuando vas a aterrizar en un avión de verdad, y el suelo parece que está ahí encima, y que ya lo toco, y nunca acabas de llegar. Pues esa sensación aquí está totalmente conseguida. O sea, tú te vas acercando al planeta parece que está aquí, eso está ahí al lado, y empiezas a aterrizar y dices, sí, que no llego al suelo, y no llego al suelo, y no se acaba nunca. Claro. ¿Sabes? Hasta que llegas. Estoy viendo las imágenes, veo que hay, claro, todo tipo de lugares, desiertos, o boscosos, Exacto, luego tienes tormentas, por ejemplo, hay planetas que están congelados, entonces tienes tormentas heladas, entonces empiezas a congelarte y te tienes que meter dentro de la nave para no congelarte, y eso se ve, o sea, se ven los árboles moverse por la sacudida del aire, todo eso se ve. O sea, luego, aunque no sea súper realista los gráficos, tú ves las briznas de hierro a moverse, ves una iluminación por las noches, hay noche y día, claro, el día va pasando, entonces amanece, ves un planeta que es así, que está haciendo un eclipse con un sol que tiene detrás. No sé, es que el juego es precioso solamente para eso, para estar ahí. Estoy viendo para volar. Tiene unos gráficos, casi podrían rozar el mundo del cómic. Dice Stan Getz, el No Man's Sky, el patito feo que se convirtió en cisne. Y dice también Zares, dice, no es que tenga una progresión lineal, así que puedes jugar ad infinitum, pero cada rama de misión tiene su final, aunque luego puedes seguir jugando, ¿no? Sí. Y luego la transición entre espacio y planeta, por ejemplo, es muy top. La sensación de curvatura del espacio también, dice Zares. Sí. Esa también es una pasada. Cuando vas de planeta en planeta,
Es lo mismo, tú ves el planeta ahí y dices, pues un planeta, y empiezas a andar y entonces normalmente te pone el tiempo. O sea, cuando apuntas hacia el planeta te dice, pues está a 5 horas a la velocidad que vas. Entonces ese cálculo va variando según la velocidad a la que vayas. Entonces tienes un motor de curvatura que va más rápido y entonces te acercas al planeta y ves cómo te acercas poco a poco, o sea, mucho más rápido. Pero si vas a una velocidad normal, o sea, no llegas en la vida. Y sin embargo, cuando te viene una piedra, entonces tienes la sensación de velocidad. Por eso te digo que está muy bien hecho lo de los tamaños, porque no sé si es que realmente será inmenso o qué, pero bueno, es una pasada. Qué guay. Luego la compañía está trabajando en ello continuamente y aunque empezó, lo del patito feo que comentabas es porque empezó prometiendo esto y hace unos 5 o 6 años y realmente no lo ha cumplido hasta hace bien poco. Entonces ahora es cuando la gente está redescubriendo el juego y además la compañía sigue sacando actualizaciones y no sé, yo en una de las últimas hizo un cambio total que cambió la textura del planeta. O sea, pasó a ser una pasada, o sea, empezó a verse como mucho mejor. Yo juego una Play 4, que es la misma Play 4 que antes, o sea, quiero decir que la tarjeta gráfica es la que es. Y tiene 10 años la Play, y siguen metiéndole mejores gráficos sobre unos gráficos que ya están bien. Fíjate. Sí, entonces dice, todas las actualizaciones han sido además gratuitas siempre, eso está muy bien. Sí, siempre. ¿Están para diferentes plataformas? Sí, para todas. Para todas. Está en Steam y luego está para Xbox y además se puede jugar porque tiene juego en red también. Puedes jugar con gente y hacer un equipo. Eso te iba a preguntar. Que sí, oye, pues eso sería un planazo. Lo que pasa es que, claro, si es un juego... Y además es cross-platform, o sea, puedes jugar... ¿Entre plataformas? Sí. Distinta. Sí. Por lo menos con Xbox y Play sé que se juega porque... Oye, pero esto hay que indagarlo porque podríamos hacer un equipo de exploradores espaciales. Lo que creo es que está limitado a 4 jugadores. A equipos de 4, pero vamos... Que esto sería muy divertido. No, dice, tiene multi de hasta 16, dice Zares. No lo sé. Hasta 16, pues mira. Habría que observarlo porque como podamos hacer un equipo de oyentes cafeteros y nos vayamos de exploración, porque con el Red Redemption es que no puedes saltar de una plataforma a otra, que eso me pasa con el pequeño Fer. No, sí, es un lío. Es una pena. Sí, porque sería una oportunidad. Sí. Pues dice, es un poco engorroso, pero es jugable equipos de 4 separados, pero se pueden conectar al Hub 16. Bueno, o sea que no puedes estar simultáneamente. Es una historia. Es una pequeña historia. Pero bueno, la verdad es que es una gran propuesta, muy interesante. No Man's Sky es la propuesta que nos hace esta semana José Manuel Cuñat. Pues, señor Cuñat, a sus pies, gracias. Una buena decisión, una buena elección. Pues nada, gracias a vosotros. Nada, cuídate mucho. Un abrazote. Venga, abrazos. Adiós. Hasta luego. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, a través de los documentales, con Ana Pastor de Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Con una propuesta hoy, te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado... Me ha encantado, la verdad es que me ha encantado, me ha sorprendido. Había pasado por ella como por encima en Netflix y de repente cuando me has hablado de ella le he dado una oportunidad y me ha encantado. Fíjate que yo no... ¿sabes cómo la conocí? A través de Instagram. Alguien decía, acabo de ver esta película, es una película que habla mucho de la introspección, que habla mucho de cómo superar dificultades, es una película que puede ser una buena ayuda y cuando comencé a verla me quedé fascinado. Stutz, es un documental,
Es un documental en el que un conocido actor norteamericano, es verdad que siempre en segunda fila, nunca con grandes papeles protagonistas, con grandes películas, pero sí algunas de ellas muy comerciales, es donde un actor norteamericano, Jonah Hill, se pone delante de su psiquiatra y le graba una película al terapeuta. Es un terapeuta que es muy conocido, un renombrado psiquiatra entre las estrellas de Hollywood, Phil Stutz, que es todo un personaje. Y entonces lo que vemos es casi una sesión de terapia, pero que da un montón de recursos, de ayudas, de explicaciones sobre cómo funciona la mente humana, las cosas que se nos quedan atascadas, el porqué, lo que no superamos. Me ha parecido una auténtica pasada y me parecía que era muy interesante que lo comentásemos, porque además creo que es una buena herramienta esta película, ¿no te parece? Es precisamente esa, ¿no? El actor Jonah Hill, que probablemente quien nos escuche buscará su nombre y cuando vea su cara, si todavía no sabe quién es, caerá. Acude durante muchos años, durante creo que alrededor de 20, a las sesiones de psiquiatría por problemas variados con Phil Stutz. Entonces, en un momento dado, todas las herramientas que él le ha dado durante estos 20 años le han servido para estar muchísimo mejor y decide, como tributo al psiquiatra, grabar en una sesión al tipo para que cuente algunas de esas herramientas. Seguir adelante. Parece estúpido. ¿Es algo simplista? Sí, lo es. Pero queremos decir que yo soy el que pone la siguiente perla en el hilo. Es todo. Eso se llama el collar de perlas. Y es probablemente lo más importante desde el punto de vista de la motivación que podrías aprender. Acabas de escribir el collar de perlas. Hay una línea, luego un círculo, una línea y un círculo. Cada uno de estos círculos equivale a una acción. Pero aquí está la cosa. Cada acción tiene el mismo valor. Es una cuestión de identidad. ¿Quién soy yo? No soy grande, no soy una mierda. No quiero mirarme a mí mismo ni nada. Me miro a mí mismo solo en términos de los hábitos con los que actúo. Si hay un fracaso o un gran éxito, de cualquier manera vas a seguir adelante. Soy la persona que pone la siguiente perla en la cuerda. Eso es todo. Una parte de la historia común, más allá de la terapia, y es que Jonah Hill, en su vida hay un punto de inflexión durísimo y es que muere uno de sus hermanos. Que por cierto fue noticia también porque el hermano de Jonah Hill era el representante, creo, de Maroon 5, el grupo de música, y fue también muy conocido a la muerte y demás. Entonces para él fue un punto de inflexión y descubre durante la grabación de este documental que el psiquiatra perdió a uno de sus hermanos también cuando era pequeño. Pero más allá de las características del sufrimiento de cada uno, lo que te enseña es la palabra que tú has dicho, herramientas. Herramientas para cuando empiezas a encontrarte mal o para cuando incluso estás ya en una depresión, ¿no? Yo creo que es muy interesante y en lo formal además es bonita porque está rodada en blanco y negro, aparentemente es el lugar en el que se hace la terapia, pero luego resulta que lo han creado para favorecer esa atmósfera y luego te cuentan que es una creación, ¿no? Que es un decorado. Me ha gustado mucho en lo formal y por supuesto en el fondo. Creo que es un gran ejercicio de valentía porque es verdad que puede que no sea un actor, digamos, súper conocido. Para que os hagáis una idea, si habéis visto Don't Look Up, es el hijo de la presidenta, no mires arriba. Bueno, entre otros muchos personajes que ha interpretado, pero siempre en esta gama, en algunas comedias. Pero sí, claro, Moneyball, El Lobo de Wall Street, sí, tiene varias, incluso ha estado nominado 2 veces al Oscar por estas dos, o sea que ha logrado un cierto nivel de bastante, éxito dentro de Hollywood. Pero claro, exponerse a contar su vida tan íntima en una sesión de terapia que cuando se inicia el documental, y además parece que tarda bastante tiempo en ser rodado, porque hablan de varios años, cuando empieza el documental, él intenta contener la terapia para que sea solo el psiquiatra el que hable de sí mismo y no verse involucrado en eso, y al final termina accediendo y vemos un retrato bastante desnudo. Digo, por eso me parece bastante valiente que un actor que, en fin, que tiene cierto reconocimiento, mantenga esta sesión terapéutica, esas charlas sobre la salud mental, sobre el empeoramiento de los ataques de ansiedad, sobre la industria del cine, cómo el cine ha convertido el trabajo de sus sueños en una pesadilla, toda la promoción, toda la parte de alrededor, sus traumas con el sobrepeso cuando era niño y cómo tiene que ir aceptándolos, ir aceptando a esa persona que también fue y que también compone su ser humano actual, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante y también una buena ayuda para comprender un poquito también qué cosas nos provocan angustia, qué cosas se instalan en nuestro cerebro, cómo se repiten tanto a lo largo de la humanidad, que dices, ¿cómo es posible que estas pequeñas cosas se hayan quedado fijadas como un trauma para ti cuando en realidad era una cosa relativamente pasajera? Y vemos cómo se repite todo esto una y otra vez, ¿no? Me parece que es un experimento más allá de la cuestión cinematográfica, que está muy bien conseguida, ¿eh?
porque ese mismo efecto recurso al que tú aludes, como desnudan de pronto y dicen, oye, que esto no es una sala de terapias. Y como es un juego permanente entre la cuarta pared, cómo se va quebrantando la parte de detrás del teatro, cómo se mira al público, me parece muy, muy, muy interesante. Incluso en lo obvio, fíjate que hay una parte en la que Jonah Hill le dice, vamos a hablar de las herramientas que tú me has enseñado, de la pirámide, ¿no? Entonces es bonito porque el psiquiatra tiene un método que es pintar lo que está explicando. ¿Qué ocurre? Que el psiquiatra, mientras se rueda el documental, tiene Alzheimer tiene Parkinson y le cuesta mucho hacer bien los trazos. Entonces, no lo evitan. Tú estás viendo también el intento del tipo por hacer esos dibujos, pero él lo afronta y lo va explicando mientras, ¿no? Como ahora le cuesta más. La única manera de saber lo que debes hacer, seas quien seas, es activar tu fuerza vital, porque la fuerza vital es la única parte de ti que es capaz de guiarte cuando estás perdido. Si piensas en ello como una pirámide, hay 3 niveles de la fuerza vital. El nivel inferior es la relación con tu cuerpo, el segundo nivel es la relación con otras personas y el nivel más alto es la relación contigo mismo. El nivel inferior es tu relación con tu cuerpo. Todo lo que tienes que hacer es conseguir que tu cuerpo funcione mejor y siempre funciona. Lo más clásico es cuando no haces ejercicio. La dieta es otra y también dormir. ¿Qué porcentaje de esas cosas te hacen sentir mejor al principio? Cuando empiezas, probablemente es el 85%, es muy alto. Una de las herramientas que es muy obvia, pero creo que es muy interesante, esa pirámide que él dibuja en la que dice, hay un tanto por ciento para empezar a recuperarte, que es descansar bien. Hay un tanto por ciento que es alimentarte bien. Hay un tanto por ciento que es hacer deporte y escribir lo que te ocurre. Alguien podrá decir, ¿escribir qué? No me interesa nada, no soy escritor. No importa. Si te pones a escribir, la escritura es como un espejo, refleja lo que pasa en tu inconsciente. Si escribes algo como un diario, aparecerán cosas que no sabías que sabías. Estos son los 3 niveles de la fuerza vital. Si estás perdido, no intentes solucionarlo directamente. Trabaja primero en tu fuerza vital. Se trata de la pasión. Aumenta tu fuerza vital para que puedas descubrir lo que te apasiona. Pero el primer paso es apasionarse por conectar con tu propia fuerza vital. Todo el mundo puede hacer eso. Esas 4 patas, me parece que dice que constituyen un 85% para empezar a moverte hacia la solución. Y es muy obvio, porque yo creo que cualquiera de los que nos estén escuchando y nosotros mismos sabemos que es una cosa básica, ¿no? Para recomponerte de muchas cosas que te puedan estar ocurriendo. Y luego ya es el otro salto, ¿no? Ya cuando ya tienes diagnosticado algo. Pero es verdad que él lo va explicando, o cómo hacer frente a la sombra que cada uno tengamos en nuestra vida, pues o bien por un trauma o bien por una situación de mucha tensión o de mucho estrés, y las va explicando y las va pintando como él puede, pero creo que es muy bonito también. A veces es muy tierno como Jonah Hill no quiere preguntarle directamente por su propia enfermedad, por el Parkinson, pero él quiere hablar abiertamente y no le importa. Así que creo que ahí va recogiendo como una muestra de debilidades que en realidad se convierten en fortalezas en cuanto las muestras, ¿no? Y son muy humanas. Lo primero que debes hacer es encontrar tu sombra. Tienes que ser capaz de verla para centrarte en ella y saber cómo trabajarla. Necesitas una visión. Cierra los ojos. Ahora visualiza un momento de tu vida en el que te hayas sentido inferior, avergonzado, rechazado, abatido. Es la parte de ti que desearías que no existiera, pero existe, y no puedes deshacerte de ella. Para mí es verme de 14 años con sobrepeso, acné, y me siento indeseable para el mundo. Está bien. La pregunta es, ¿qué haces con esa imagen en el presente? Es algo del pasado, ¿no? Habla con tu sombra y pregúntale qué siente por ti, cómo has lidiado con ella, cómo la has tratado. Escucha su respuesta. Él dice, has negado mi existencia y sentiste vergüenza por mi mera existencia. Pregúntale cómo se siente. Increíblemente herido, enojado y molesto. Escucha con atención. La sombra necesita atención.
pero no necesita la atención del mundo, no necesita un premio Oscar. A tu sombra, la única atención que le interesa es la tuya. Quiero que le preguntes a tu sombra, ¿qué puedes hacer para compensar el hecho de no haberte prestado atención durante tanto tiempo? Dice que la incluya en mi vida y que comparta mi vida con ella y la celebre. Y que me sienta orgulloso en un entorno social de trabajo o romántico donde no suelo reconocer esa sombra. No solo está bien que exista, sino que es una parte hermosa de mí. Abre tus ojos. Esta es una herramienta que con suerte hará que tu relación con tu sombra mejore. Esto es bueno para la timidez, es bueno si tienes que hacer una presentación en público y si tienes que enfrentarte a tu cónyuge. Realmente no importa. O en una cita. Sí. O cualquier cosa que sea de alto riesgo, de alta presión, en la que sientas que tienes que ser, entre comillas, un mejor tú. Sí. Nuestro objetivo no es dar un buen rendimiento, es usar la herramienta y luego tolerar lo que pase. A mí me parece que es un buen ejercicio este documental. Creo que es un ejercicio muy interesante para ser observado, además con una tarde de quietud, de tranquilidad, por cualquiera, pero especialmente por alguien que esté pasando algún tipo de angustia, ¿no? Eso te iba a decir que es fácil empatizar. O sea, hay veces que proponemos documentales donde el tema, bueno, te puede pillar lejano y puede ser interesante el documental. Yo creo que en este caso es fácil empatizar porque quien más o quien menos puede pasar por una situación delicada emocional y yo no recordaba, cuando me propusiste verlo esta semana, lo vi ayer, este mismo actor en verano escribió una carta, publica una carta en la que anunciaba que no iba a hacer promoción de este documental ni de otras de las películas que está poniendo en marcha, va a hacer ahora otra con Eddie Murphy, etcétera, porque una de las cosas que se había dado cuenta es que le generaba muchísima ansiedad la promoción, que básicamente es ir a entrevistas, que te pregunten, etcétera, ¿no? Entonces que había tenido varios ataques de ansiedad y que para cuidarse había decidido escribir lo que sentía, anunciarlo y no hacer más promoción. Entonces empieza a extenderse también, que creo que eso está bien con el tema de la salud mental, hacer público que tienes un problema y dos, contar cuál es tu solución, que igual no aplica para todo el mundo, pero en el caso de Jonah Hill pues cree que es la manera de hacerlo y ya está. Y yo creo que es una joya, la verdad es que yo no la conocía, no sé si la hubiera visto, pero es una muy buena recomendación. Así que ahí la tenéis en Netflix, Stutz. El nombre es un poco complicado, S-T-U-T-Z, Stutz. Es el apellido, ¿no? Es el apellido del psiquiatra, sí, de Phil Stutz, este renombrado psiquiatra entre las estrellas de Hollywood. Y esta experiencia a la vista de todos, esa terapia con Jonah Hill y el propio terapeuta, que también se pone como paciente por algunos minutos. Pues una propuesta para esta semana. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Spoiler cafetero. Mira, tienes un croissant ahí. Sí, pero estábamos en el momento del vermut cafetero. Bueno. Spoiler de la cafetera. ¿Sabéis que estamos analizando la serie? Como si no la fuese a acabar de comer luego. Te voy a contar No, que tengo que comer unas lentejas. No, era un pollo, ya no me acuerdo. Estamos analizando la serie La Periferia. Así es como la han traducido en España. En realidad se llama Periferal. Nosotros le llamamos Periférica. Sí, han traducido. Periférica. El capítulo de hoy lo han traducido de una manera. Sí, el capítulo de hoy se llama... ¿Cómo se llama en inglés? Se llama Que te follen y vete a cagar. Ya, tío, esto yo creo que esto es un troleo, ¿no? Es un cachondo el de Prime Video. Es un capítulo... El capítulo 6, temporada 1, capítulo 6, Que te follen y vete a cagar. En inglés, a ver, vamos a ver. No me creo que sea así. Te lo digo que sí, español latinoamericano, en filipino. Sí, mira, fuck you and eat shit. ¿Ah, sí? Y en... Sí, muy come mierda, bueno. Come mierda. Pero, tío, yo no, pues es un capítulo muy soso como para llamarle así. Oye, tú, ¿por qué no me...? Mira a ver cómo se llama en francés el capítulo 6. ¿En francés? Sí, no puedo, c'était un
reflète une volonté de considérer le segment comme étant inférieur. Et vous cautionnez Monsieur Zuboff. ¡A tomar por culo! Me gusta... Oye, deberíamos ver las series en francés. Es que a mí la sonoridad del francés me parece una pasada. Sobre todo parece mucho más dulce, ¿no? Sí. Aunque bueno, en francés enfadado... ¿Qué te ha parecido el capítulo 6? Dices que no te había gustado y ahora estoy viendo el repaso porque yo ya no me acordaba, porque voy por el 8 ya. Ay, y joder, ves a este... ¿Cómo se llamaba este personaje? El que le faltan las piernas. No sé cómo se llama. A ver. Va a ayudar a un perro que está atrapado en una alambrada. Le dicen, ten cuidado, que suelen ser perros bomba. Dicen, hombre, no, que este perro no está haciendo nada. Y resulta que sí, era un perro bomba y ahí pobrecito mío. A ver. Cette armée de tireurs d'élite me facilite pas les choses, pas vrai? Dépêche-toi, maudit moron. Y que encima esto es lo típico de... Dimagón es cabrón. En plan, no está pasando nada, todo es genial, jaja, se están riendo y luego es como... Es que siempre pasa lo mismo. No, pero tú en este momento no te diste cuenta de que había trampa. Sí, claro. Joder, tío, pero sobre todo cuando ya se estaban riendo, tal, jaja, no sé qué, dices, a ver, tronco. Pobrecito perro. Pero... Me parece tan cruel hacer esto. Le habían puesto una bomba a un perro. Esto debe ser... ¡Pumba! Yo lo estaba soñando. Tout va bien. Tú va bien. Tú va bien. Tú va bien. Tú va bien. ¿Podrías terminar los editoriales de... En francés. Tú va bien. Tú va bien. Tú va bien. Qué bonito. Tú va bien. Tú va bien. Tú va bien. Pero tendríamos que buscarlo en plan, todo irá bien. Thierry, ¿cómo se dice podemos hacer que todo salga bien en francés? O todo saldrá bien. Para hacerlo más... en France, tú va bien, tú va bien. Los guionistas tienen recursos infinitos, normal que se repiten, dice Vesubio. Se llama Conner el protagonista. En este capítulo, en el capítulo 6, ahí vemos las raíces de por qué Conner no tiene piernas. Porque participaba en una misión militar y entonces... ¿Raíces de por qué no tiene piernas? Sí, le habían puesto un perro bomba. Sí. Entonces él se va a rescatarlo y resulta que tenía una bomba metida dentro, que es una cosa bastante desagradable. Dice... Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. ¿Podemos hacer que todo salga bien? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. ¿Qué pasa? ¿Te gusta cuando hablo en francés o qué? Un petit frère que a tout allez bien. Allez bien. Kenneth, gracias. Jacqueline, gracias. Y entonces... Jacqueline, que es Terrier. Jacqueline sí. Terrier. Jacqueline Terrier. Pero si tenías otro nick por ahí. Sí, pero yo recuerdo cuando le buscamos con lo de mecenas, que eran los dos nombres. Se va bien se pasar. Un petit frère que tout allez bien. Yo quiero aprender francés. Yo me quiero ir a vivir a Francia. Bueno, total. Y dale. Es que me quiero ir a vivir al sur de Francia. Una casita encantadora así delante del mar. ¿Sabes? En un pueblo encantador, lleno de gente encantadora. Y entonces, un petit frère que tout allez bien. Y entonces vemos aquí cómo Conner pierde las piernas. Uh-huh. Ahí ya empezamos a entenderle un poquito mejor, porque además fue con una acción un poco humanitaria porque él quería salvar al perrillo. Sí. Y entonces luego también en este mismo capítulo veremos cómo Conner quiere trasladar su cabeza al futuro. Es en este, ¿no? Yo creo que empieza ya a especularse con eso. Se une con otro, se dan la mano y entonces hacen una transferencia. Sí, o sea, se les ve, ¿os acordáis que tenían como una especie de venas que se encendían en el brazo? Pues eso. Entonces se juntan las manos y se transmiten cosas. Luego, también en este capítulo hemos visto cosas... Hostia, esto es muy fuerte. El policía que llevaba prisionero... que tiene un accidente de coche porque se le pone un coche invisible en medio. O sea, el policía cachondo que Flynn ha tenido alguna cosa o le gusta. Que le gustaba desde que era niño. Sí. Sí. Entonces, el policía cachondo tiene un accidente con ese señor, es que no sé cómo se llama. Es que es el asesino a sueldo. Vale, bueno, pues con el asesino a sueldo, o sea, el caso es que detiene al asesino a sueldo, van en el mismo coche, hay un accidente. Bueno, pues en este capítulo, él descubre quién fue el que hizo desaparecer a este tío. Y resulta que es nada más. Espera. No te precipites. Nada más y nada menos. Que su comisario.
que es un corrupto. Su sheriff. O sea, es verdad que el sheriff que es un encima corrupto. le dicen, hombre, pero tú tranquilo, tú vete a casa, si es que tienes que estar muy, muy cansado del accidente, tal, no sé qué. Y el tío dice, y entonces el tío ve y dice, a ver, es que aquí hay mandanga, aquí hay corrupción. O sea, que aquí se descubre precisamente, como dice María, esa mandanga, que es que aquí está todo el mundo compinchado. Pero entonces está todo el mundo compinchado con el futuro, o sea, porque... Ah, no, el sheriff trabajaba para el millonario del pasado, el chungo, para el narco. También aquí el caso es que aquí la gente sabe más de lo que dice. Aquí todo el mundo sabe mucho. Ah, no, porque cuando... Eso se verá en otro capítulo, vale. Entonces, el asesino, ¿vale? Que desaparece y gracias al sheriff, resulta que nos cuentan que está preso, bueno, está detenido, bueno, está recluido, secuestrado. En casa del millonario, que le hace hasta un solomillo y no sé qué historias. Entonces le tienen con un collar así eléctrico para darle descargas. Sí, sí, el capítulo lo habrá visto la gente, si no se enteran una puta mierda. Pero a mí lo que me flipa es esa escena es cojonuda cuando están ahí. Te flipo que se llame Que te follen y vete a cagar este capítulo. Es que es muy fuerte. ¿Pero por qué se llamará así? Pues no sé. La verdad es que no sé. No he visto la sinopsis. Yo creo que es por llamar la atención porque ves el capítulo más soso de todo. Que no, tía, que cuando están ahí... hay 3 momentos pero que son... nadie folla, ni caga. No, pero escucha un momento. Hay 3 momentos que son gloriosos. El primero es cuando descubre que el comisario es el culpable. Que va al váter y está cagando. Mira, uno que está cagando. Está cagando el comisario. Mira por debajo de la puerta, ve las botas que había visto en el accidente y dice, hostias... otro momento brutal es cuando están haciendo... El millonario está haciendo la comida para el asesino en serie y le demuestran que le pueden controlar, pegarle un calambrazo de puta madre con un mando a distancia. Sí, eso es lo que decía antes. Que como se le vaya la olla, ¡pa!, le pegan un chascazo. Y luego el tercer momento, que a mí me pareció brutal, es cuando, para librarse el asesino a sueldo, dice, sí, ¿me vais a joder con un calambrazo? Vale. Rompe una pecera que tienen de puta madre, inunda la casa y cuando le pegan el calambrazo se electrocuta la tía, la mujer del millonario. Joder, me parece que ese es un momentazo de puta madre. O sea, no digas que no tiene nada. No sé. Dice Vesubio que es una frase que dice Flint y que además es la contraseña del ordenador del sheriff, dice Jacqueline. Es verdad. Bueno, es que luego llegamos a ver que está el punto de corrupción y de conflicto de intereses y movidas, que el millonario acaba sentándose, si no recuerdo mal, en uno de los despachos de la policía, del sheriff, y ahí como Pedro por su casa, en el ordenador y mirando lo que necesita. Claro, porque el millonario ahí, pero... Hostia, creo que vamos a ver todas las series en francés. Es que gana, tío, es súper difícil. Gana muchísimo, gana mucho. A mí es que me gusta, es que a mí, petit mon amour, petit je t'aime. A mí me parece que el francés es un idioma precioso. Que claro, és que estos del Netflix la doblan en todos los idiomes. Amb aquella sensació de domini que t'envaïa en moments determinats, quan cada moviment que feies semblava dictar la resposta del teu adversari. I era tan emocionant quan la il·lusió se n'anava en orris per culpa d'un contraatac sorpresa del tot inesperat. Können Sie mich überraschen, Mr. Zuboff? Es tut mir wirklich leid, Frau Inspektor. Qué difícil es el alemán, Aber ich frage mich, ob die Anwälte meiner Familie zu uns stoßen sollten. A ver, ¿y en griego? ¿En griego? A ver, mira, la segunda. Aber sollten Sie Ihre Anwälte verständigen? Esto no, esto es... no. Pues ¿dónde lo he visto? لقد تم تحديد موقع السيد نيذرتون في مسرح جريمة Per la precisione di Daniel Cook, capo della sicurezza del Research Institute. Il capo della sicurezza. Português em português. Downcoid. Posso pôr o Sr. Netherton em tribunal como cúmplice, o que significaria que aqui, na sua sala de estar, dentro de cerca de 5 minutos, estaríamos a assistir à execução do pobre Sr. Netherton. Oblitita de pollo. Mas é claro. En portugués. Oblitita de polo. Ya, es que hablan así como con cierran mucho la boca. E usá-lo para apanhar peixe maior. Un pez mayor. No quiero hacerlo menos. Sí. En Netherlands, que me voy a mudar ahí, a ver. Qué frío. Oye, y todo el mundo se ha ido de vacaciones en el puente, se ha ido a pasar frío por ahí arriba. Ya, tía, es que está lloviendo todas partes. Mira, Netherlands. ¿Sabes lo que creo que teníamos que haber hecho? Es como medio alemán el Netherlands, ¿no?
Este puente, Fer, esto ya para la próxima. Sí. Hay que pensarlo con tiempo. Y ya que vamos a currar, deberíamos irnos a currar a Canarias o algún sitio así. Es verdad. Mira, en polaco. Toma ya. Que Pero si le han puesto voz de tío. Escucha, que lo doblan dejando el sonido de fondo. Claro. No, que esto no pasa habitualmente. Ah, no. Ah, sí. Está en inglés. Ah, vale, no, aquí están doblándolo. O sea, pero dejan el sonido en inglés. Mira. Es muy fuerte, ¿no? O sea, es como traducción simultánea. Ay. Sí. A ver. Sí, como traducción simultánea. Es como una traducción simultánea. Qué fuerte ser polaco y escucharlo en traducción simultánea, ¿no? Y en romaní, a ver. Hostia, estoy alucinando con lo de los... Pues está guay para aprender los dos idiomas. El romaní. O sea, para aprender un idioma. Quiere decir que te van haciendo traducción simultánea, pero tú ya escuchas bien, ¿sabes? El griego es este, ¿no? Νομίζω ότι ξεχνάς το τελευταίο κομμάτι. Πού είναι? Ως συνήθως. Ο καλεσμένος μας ξύπνησε. Λοιπόν, κύριε, ο συγχρονισμός... Λοιπόν, κύριε, mira por dónde. Λοιπόν, κύριε. Ya estás grabando. Todo esto es la sección. ¿Qué más pasa? Pero había alguna cosa más. A ver, no, lo del... Es que tampoco pasaban nada. Sí, luego cuando la policía se presenta en casa de los millonarios en el futuro, ahora en el futuro. Fíjate, se presenta en casa de los millonarios y les dice, quiero saber qué cojones estáis haciendo. O sea, ¿qué es eso de tener un periférico funcionando y que no esté controlado por la autoridad? Y entonces ahí le cuentan todo, ¿no? Es que hemos conectado con el pasado, tenemos aquí una gente que son unos muñones que están en el pasado, esto es un periférico increíble. Y a Will le sientan ahí y le dicen, oye, tío, que tú has sido cómplice del asesinato que ha montado Flynn. Sí, pero Flynn y Will siguen ahí, Flynn y Will y Wilfredo siguen ahí con su cosa del amor, ¿eh? Pero Flynn es como, no tengo tiempo para el amor, ¿no? Es como, no tiene tiempo para esas cosas. Flynn siempre es que está muy liado, es que el futuro es súper lioso. Bueno, es el capítulo de Peripheral 6. Sí, esperemos que el siguiente sea mejor. No tendrá un título tan contundente. ¿No te ha gustado mucho? Ni vete a cagar, qué fuerte. Que te digan eso, tiene que ser fuerte. Escúchate, ¿te quedaste dormida otra vez o no? 3 veces. ¿En serio? O sea, para que entendáis el esfuerzo que estoy haciendo para ver esta serie, a la tercera conseguí verla. Porque las otras 2 me quedé dormida, tío. Pero no te está gustando, ¿no te hace pensar un poco en ciertas cosas? Tío, este capítulo... Joder, aunque solo sea por tío, lo de este la capítulo pecera. Ha sido como súper... Pero es que lo de la pecera, o sea, a mí no me sorprende. A mí lo de la pecera me parece un puntazo para escaparse. Te jodo Sí, todos los peces que y te no es, pero electrocuto no es con el algo que agua. digas, ostras, qué cabrones los guionistas. No. Tía, no sé, a mí sí que a la tercera va la vencida, dice. Y luego lo del poli cuando descubre que es el comisario el villano, tampoco y lo del perro no te pareció flipante. El comienzo del capítulo es de puta madre. Yo tenía esperanzas en el final del capítulo, porque normalmente los finales de esta serie son como los de La Casa del Dragón, que te lo sueltan, o sea, que todo lo guay te lo ponen al final. Pero aquí no. Oye, es que... ¿y si ves los capítulos antes de cenar? Dice Chus Fertras, y los ves un poco cenando. Mira, Así los no he te visto para duermes. comer, los he visto para cenar. Pues que te estás durmiendo porque la estás viendo subtitulada. Póntela en castellano. Da igual. En castellano. No, es muy lenta, tío. ¿No? Bueno, no te ha gustado. Vale. ¡Viva el vino! A ver, que no nos íbamos a ir sin así de manera tan brusca, que hemos cortado ahí la sección y parece que nos hemos ido con prisa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Ya me quedo sin voz.
porque ya estamos casi de pre-fin de semana, así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas, una mañana más, una tarde más o una noche más, ya sea cuando lo estéis escuchando este programa, y nada, sobre todo disfrutad del fin de semana y recordad, si estáis escuchando esto, sois la Resistencia y no estáis solas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Disfrutad de la vida y compartirla con quienes queréis. Un abrazo a todos y a todas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hasta el lunes.